Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a desarrollar el estudio cuando el Espíritu de Dios está presente. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. La versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente: La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. Pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Vemos que a pesar del desorden, del caos que había en la tierra, a pesar de que no había ni siquiera vida y forma, había algo muy importante, y es que el Espíritu de Dios sí estaba actuando. El Espíritu de Dios estaba en movimiento. En donde no había nada, en donde había vacío, en donde no existía vida alguna, estaba el autor de la vida misma. Entonces, si continuamos leyendo en la historia de la creación, podemos ver que el Espíritu Creador siguió actuando. Él siguió formando la tierra, moldeándola, dándole luz, dándole todos los recursos de los que ahora conocemos, recursos naturales, poniendo una superficie en los cielos y una superficie en la cual nos pudiéramos asentar en la tierra. En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego hizo otra acción, y es que el Espíritu siempre comienza a actuar. Dice: luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Es decir, que el hombre ya estaba formado, pero su vida no comenzó hasta que no recibió del soplo de vida de Dios, de ese aliento que provenía de él. Dios permitió al hombre respirar del propio aliento que él respiraba, y con ese espíritu le dio vida. Ahora podemos ir al pasaje de Ezequiel en el capítulo 37, el versículo 1 y 2. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El profeta aquí ve en el espíritu un valle lleno de huesos, lleno de cuerpos muertos, pero ya no estaban los cuerpos formados, sino que solamente los huesos, dice, y secos en gran manera. Estos huesos ya estaban casi por volverse polvo, porque ya no tenían ningún líquido, nada de tejido, nada que les diera una forma. El valle estaba desolado, estaba vacío, sin vida alguna, tal cual como estuvo la tierra mucho antes. Los huesos tienen una función muy importante, y es que los huesos, para empezar, sostienen nuestro organismo, nos dan flexibilidad al cuerpo y permiten el movimiento. Es decir, que si no tuviéramos huesos no podríamos tal vez desplazarnos de un lado a otro, no podríamos estar actuando constantemente y desarrollando actividades. Es importante también, ya que en los huesos se encuentra la médula ósea, y esta es la encargada de producir las células sanguíneas. Es decir, que a partir de los huesos es que nosotros tenemos sangre en el cuerpo. Vemos que también es algo muy importante para la vida, ya que si no fluyera la sangre en nuestro cuerpo, no habría sangre también en nuestros organismos y ellos no podrían funcionar adecuadamente. Entonces los huesos secos no permitían movilidad, no estaban sosteniendo, no estaban desarrollando ninguna acción, estaban ahí tirados en el campo, en el valle, y estaban, bueno, muertos, estaban sin actividad, estaban prácticamente, podría decirse que sin un propósito. Los huesos estaban ahí dispersos, sin poder realizar nada, sin poder hacer absolutamente nada, en desolación, en vacío.
Leemos en el pasaje de Proverbios 17:22 en la Nueva Versión Internacional y dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Aquí vemos una comparación del por qué se pueden secar los huesos, no, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y es que cuando nuestros ánimos decaen, cuando nuestro espíritu ya no se alimenta del Espíritu de Dios, del Espíritu que para empezar nos dio la vida en primer lugar, nuestros ánimos empiezan a decaer, empezamos a ver ya no por la fe, ya no por esa visión espiritual que el Señor nos da, sino empezamos a ver con nuestros ojos materiales y empezamos a ver que ocurren estas situaciones en el país, en el mundo, empezamos a ver aquellas cosas que nos limitan, empezamos a darnos cuenta que nos encontramos también alrededor de un valle de desolación, que a veces no podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, que a veces no podemos actuar y cambiar las cosas para bien. Y eso, dice, ese desánimo hace que parece que nuestros huesos también estén secos y estemos en un valle en el cual no podemos levantarnos, en el cual parece que nuestros huesos, que nuestro cuerpo ya no tiene una función. Unos huesos secos no pueden moverse y han perdido el ánimo y la actividad de vida. Si continuamos la lectura en el pasaje de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo ahora 3 y 4, dice la palabra: y me dijo, aquí se refiere el profeta Ezequiel, y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta sabía, conocía el poder que tenía Dios. Él sabía que él podía darle vida a esos huesos. Pero ¿por qué responde: Señor Jehová, tú lo sabes? Porque solamente es decisión de Jehová decir estos huesos vivirán o estos huesos no. Él tiene el poder, claro que lo tiene, pero él conoce los tiempos, él discierne cuándo está bien dar vida a esos huesos y cuándo esos huesos aún deben aguardar pacientemente a que llegue ese espíritu a vivificarlos. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta parte está incluso subrayada porque el profeta llegó a dar palabra de Jehová a esos huesos. Y si vemos aquí, recordando el pasaje de Proverbios, dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Entonces, ¿cómo se puede levantar el ánimo de aquel que ya está triste, de aquel que se siente en desolación? ¿Cómo lo hizo el profeta? A través de la palabra de Jehová. Él dio palabra de Jehová, palabra de aliento, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Él les llevó el mayor consuelo que podía haber, que es la palabra de Dios, una palabra que habla a tiempo, que a pesar de que haya pasado tantos años desde que se escribió, nosotros podemos tener en ella consuelo, podemos aún encontrar palabras en las cuales nosotros podemos aplicarlas a nuestro diario vivir, palabras que aunque no fueron profetizadas tal vez para nuestro tiempo, para nosotros, aún tienen una función de enseñarnos, aún tienen la función de aprender. Es una palabra que nunca pasa y que sigue actuando día con día. Continuamos en el versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y sabréis que yo soy Jehová. Versículos 7 y 8. Dice la palabra: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Los huesos estaban dispersos, ya ni siquiera tenían la forma de un cuerpo humano, y esos huesos, dice la palabra, que comenzaron a juntarse otra vez. Cada cual sabía la posición en la que iba, cada cual sabía a qué cuerpo pertenecía, y entonces comenzaron a formarse otra vez. Dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió,
y la piel cubrió por encima de ellos. Entonces estos cuerpos no solamente se juntó el esqueleto, sino que comenzaron a formarse carne otra vez, formarse tendones, formarse todo el cuerpo humano tal cual lo conocemos, pero dice, no había en ellos espíritu. Entonces ya los cuerpos estaban formados, pero no tenían un espíritu, por tanto, aunque estaba el cuerpo ya realizado, ya hecho, al igual que en el pasaje de Génesis, estos cuerpos no realizaban ninguna acción porque les faltaba algo muy importante, les faltaba el aliento de vida. El aliento de vida, ese ánimo de vivir que solo el Espíritu Santo da. Vemos el versículo 9 y 10. Dice la palabra, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, cuando el espíritu entra, no solamente hace que los cuerpos puedan al fin respirar y vivir, sino que también dice que dejaron su condición de mortandad, dejaron el estado en el que estaban tirados ahí abandonados y estuvieron, dice, de pie como un gran ejército. Estuvieron ya con la fortaleza, con el ánimo y con el valor para levantarse de donde estaban caídos y ponerse en filas tal cual ejército, porque ya estaban prestos y dispuestos para emprender nuevamente la batalla que no se combate a mano armada, sino que la batalla que se combate en el espíritu. ¿Por qué? Porque tal cual hemos leído muchas veces, y es que no podemos ir a una batalla espiritual si no tenemos el arma más importante, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra del Espíritu. Entonces, estos huesos estaban allí y si lo hubiéramos visto antes como un campo de batalla, estos huesos no podían pelear, no porque no tuvieran forma, no porque no tuvieran el resto del cuerpo, sino porque les faltaba lo que les daba la vida, lo que les daba el ánimo y el aliento para poder vencer, que era el Espíritu Santo de Dios. Algo importante también es que dice que el espíritu soplara de los cuatro vientos, y es que el espíritu de Jehová no se restringe a solo estar aquí en este país o solo estar en este otro, sino que de los cuatro vientos Él rodea toda su creación y sopla de extremo a extremo, sopla en todo lugar, y es Él quien ejerce poder en toda la creación que Él formó. Continuamos la lectura del pasaje de Ezequiel 37, ahora en los versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. El 13 y el 14 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vemos algo muy importante, y es que a pesar de que esos huesos al principio estaban dispersos, estaban en el valle de la desolación, esos huesos se formaron y tal cual leíamos, se levantaron y se pusieron de pie, dejaron su condición de mortandad y se pusieron sobre sus pies, porque fueron inundados por el Espíritu de vida, por el Espíritu de Dios, por el cual cada uno de nosotros vivimos, aunque muchas veces nos sentimos en esa misma condición de esos huesos. Vemos, por tanto, que el Señor afirma, Jehová, yo Jehová hablé y lo hice. El Señor no solamente da su palabra, sino que también da el cumplimiento de ella a su tiempo.
recordando el pasaje de Job, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un ser humano como nosotros, Él es perfecto, es Dios, Él ha dicho y Él hará, Él habló y Él habrá de ejecutar bajo su tiempo perfecto. Él, al igual que como empezó a obrar desde el inicio de la creación, así como obró también en esta visión que tuvo el profeta Ezequiel, así también puede formar vida, puede formar un milagro maravilloso en medio de un momento que parece a simple vista, a la vista humana, que parece algo imposible, que parece algo que no pudiera suceder, porque nuestra mente tiene límites y en nuestra mente no podríamos ni siquiera imaginar todo lo que el Señor puede hacer, todo lo que Él con su poder puede lograr. Él en medio de donde hay muerte, en donde hay oscuridad, en donde hay mortandad, Él empieza a orar, empieza a actuar y hace cosas maravillosas. Vemos aquí entonces el cumplimiento de la palabra descrita en Romanos 8:28. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, en toda situación. Esto quiere decir que no obra solamente en los momentos en los que tenemos abundancia, en los que tenemos gozo y felicidad, obra en toda situación, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos que hay escasez, en momentos de duelo. Él está ahí obrándonos para dejarnos un aprendizaje. Muchas veces creemos que por atravesar problemas o X, Y circunstancias, el Señor nos ha abandonado, pero Él no quita la prueba precisamente porque al quitarla se quitaría el aprendizaje. Y el aprendizaje por experiencias es aquel aprendizaje que más se recuerda, que más permanece en nosotros los humanos. Entonces el Señor está ahí obrando en cada situación, enseñándonos a perseverar, enseñándonos a ser constantes, enseñándonos a aferrarnos más a Él, a depender más de Él, a confiar en su voluntad, enseñándonos en que no debemos ver con la vista humana, sino con los ojos espirituales, creer y andar por fe. Dice, Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. El Señor nos creó, nos formó desde antes de la creación del mundo. Él ya nos tenía predestinados con un propósito, con una función. Y Él no nos dio vida solamente para morir y ya, sino que nos ha llamado para dar un fruto, para seguir predicando su palabra, para seguir funcionando tal y como lo hemos hecho, para seguir y desempeñarnos en su espíritu, obrar por su espíritu, ser llenos de su espíritu, no solamente para nuestro propio bien, sino también para extender esa llenura, para que hayan más personas que busquen de su amor, que se aferren más a Él. Y entonces Él nos ha puesto como atalayas para poder interceder unos por otros, para tal cual dice la palabra, levantar manos santas sin ira ni contienda por todos los que nos rodean, así como Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, las palabras de aliento de este día son que a pesar de todo lo que transcurra a nuestro alrededor, todas las noticias que oyamos, todo lo que acontece en nuestro diario vivir, todo lo que nos rodea, podemos confiar en que creemos en un Dios que puede formar vida donde no la hay, que su poder ni siquiera cabe en nuestra imaginación el saber todo lo que Él puede lograr, pero necesitamos siempre animar nuestro espíritu, animarlo como a través de su palabra y a través de la búsqueda de su espíritu, porque es su espíritu el que nos vivifica.